Dedicamos a la salud bucodental. Hoy, de la mano de la doctora Cristina Martínez Almoina Rifá, directora de la clínica ARC Dental, Ortodoncia y Clínica Infantil. Muy buenos días. Buenos días. La doctora Martínez Almoina es licenciada en odontología con más de 10 años de experiencia en este campo, máster en ortodoncia, posgrado en odontopediatría, solo saber el nombre ya le aprobaban el examen, ¿no? Si lo decía. Y cuenta además con la certificación INVASLING en ortodoncia invisible y en arco recto. Al mismo tiempo es miembro de la Sociedad Española de Ortodoncia y también de la Sociedad Española de Odontopediatría. Hoy centraremos la atención en los implantes y la ortodoncia, ya que cada vez resulta más frecuente la coordinación de las diferentes especialidades en la práctica de la odontología. Gracias a esto es posible conseguir unos resultados más exitosos y a más largo plazo, y en este sentido la combinación entre la implantología y la ortodoncia constituyen un ejemplo paradigmático. Doctora Martínez Almoina, ya le hemos dado el buen día y empezamos con la primera pregunta. En primer lugar, ¿cuáles son los puntos de relación o de conexión entre los implantes y la ortodoncia? Pues viene más de los últimos años. O sea, antiguamente, cuando alguien perdía una pieza, pues simplemente se sustituía y en el huequito que quedaba se ponía el implante y ya está. Pero todo va modificando y realmente ahora intentamos, sobre todo las clínicas que tienen pues diferentes especialistas, intentan coordinar el recuperar, ya no solo sustituir la pieza que hemos perdido, sino volver a recuperar pues una sonrisa más armónica o la sonrisa que antes se tenía en las posiciones antiguas, digamos, de los dientes, para no solo sustituir lo que es esa pieza, sino también mejorar el conjunto en general. Sí que es verdad que fundamentalmente cuando alguien pierde un diente, una muela, lo que no le gusta es tener ese hueco porque envejece mucho, dificulta lo que es la masticación. Pero claro, ya que dices, haces una inversión para volver a poner esa pieza, pues por lo menos que la pieza dure más, porque está en una posición correcta, no en el hueco que le deja el espacio. A partir de estas palabras puede llegar a pensarse que es posible combinar las dos especialidades, es decir, la ortodoncia y la implantología, ¿no? Exacto, son especialidades diferentes. La ortodoncia, por un lado, pues mueve lo que son los dientes y en ocasiones los maxilares a nuevas posiciones, y la implantología es colocar, sustituir lo que es ese diente. El implante sería ese tornillo que hace de raíz del diente, de la muela, de la pieza que hemos perdido, y luego se hace lo que es la corona protésica. Entonces, claro, hay muchísimas ocasiones que el paciente no tiene una boca correcta, bien alineada. Entonces, intentamos por lo menos dar ese punto de vista de decir, fenomenal, se ha perdido una pieza, ya no se puede hacer nada, pero antes de sustituirla, piensa que si posicionamos mejor todo lo que son esas piezas, el implante durará más, tendrá mucho más éxito. Además, la implantología, por lo que tengo entendido, es una ciencia relativamente joven, ¿no? El doctor Riu Tort, que usted conocerá, colega de ustedes, no sé si la trajo él, yo creo, por lo que tengo entendido que sí, hace 20-25 años a Baleares, ¿no? Sí, ahora ya más 35, pero sí, es relativamente nueva, sí. Él contaba una anécdota estamos hablando de siglos muy anteriores, de que las chicas jóvenes que por problemas hace 300 años perdían alguna pieza, se ponían una pieza falsa para comer y no comían. Porque solamente claro, en una comida, me refiero social, ¿no? Una cuestión estética. Y luego ya se comían un bocadillo sin el diente, ¿no? Exacto, o sea, al final el tener lo que es un hueco es muy antiestético. La gente coge mucha, no diré trauma, pero sí que es verdad, complejos, dejan de sonreír, intentan taparse. Entonces dices, bueno, si te lo puedes colocar, pues evidentemente mucho mejor. Y si encima pues podemos mejorar ya el resto de la boca, para dar salud, pues, además de estética, ¿no? Más, sí. ¿Qué factores pueden aumentar la necesidad y la conveniencia de una actuación conjunta entre la especialidad de la implantología y la especialidad de la ortodoncia, doctora? Bueno, hay dos factores realmente. O sea,
Uno es el que una persona parta de tener una boca mal posicionada, entonces eso hace que tenga, digamos, como más papeletas. Además, normalmente la gente piensa que pierde una pieza, bueno, y si ya me lo coloco todo, ¿sabes? Es como ese arranque de decisión de decir, ya tengo que hacer algo con mi boca. Y luego, el factor del tiempo hace que hay gente que pierde piezas y no se las pone, porque está detrás, porque no lo noto tanto, al principio era una, luego pierden otra, y claro, todo lo que son las piezas vecinas se mueven, porque los dientes se mueven siempre a lo largo de nuestra vida, se van moviendo, y allá donde haya un hueco los dientes lo ocupan. Los vecinos pues cierran lo que es el espacio, y el de arriba o el de atrás, o sea, con el que se masticaría, tiende a buscar un contacto. Entonces, claro, el espacio se reduce por los 3 lados, y cuanto más tiempo hace que has perdido lo que es una pieza, más problema tiene el implantólogo de colocar la pieza, porque hay veces que dices, es que cabría arriba, pero es que no puedo entrar porque las piezas vecinas no me dejan. Entonces hay que buscar una solución, y entonces lo hacemos con ortodoncia. Tanto para poner un implante hay veces como para poner fundas, para poner coronas, que se recortan lo que es el diente y se posicionan. Si las piezas vecinas están muy torcidas, por mucho que recortemos, sí que mejoraremos la solución estética, pero la duración de esas coronas tampoco será muy duradera, porque los pilares no están bien colocados. Entonces, si los pilares no están bien colocados, por mucho que recortes, al final no tienes una estabilidad interna correcta. Entonces, de ahí que se empiezan a mezclar mucho todo lo que son las especialidades. O sea, ya no es solo el odontólogo que dice, ay, pues mira, yo hago la ortodoncia bien, te posiciono. Bueno, y después los huecos, ¿qué hacemos? O si uno pone piezas, si yo pongo las piezas, pero si el resto no está correcto, tampoco va a ser un tratamiento de éxito total. Aquí está dando usted un mensaje muy interesante, y es que cuando una persona pierde una pieza, a no ser que sea, bueno, en cualquier caso, porque a lo mejor no le da vergüenza que se le vea, ¿no? O le da vergüenza pero se la traga, o le da pereza. Pero una vez superado el trauma, suponiendo que haya sido una pérdida traumática, de la índole que sea, hay que acudir al dentista lo antes posible. Claro. No es a que ya me lo arreglaré. Ese ya me lo arreglaré puede tener un problema, puede generar un problema, ¿no? Sí, porque las piezas se mueven, y hay gente que se lo explica si no entiende, porque dice, bueno, pero yo me veo el agujero. Sí, está el agujero, pero vamos a que lo que pongamos vaya a durar. Te lo puedo poner de manera chapucera, pero tienes que saber que, bueno, simplemente es como para rellenar. Pronto, ¿no? Claro. Sí. Entonces hay que dar esa información, o sea, que el tiempo perjudica a lo que son los espacios, porque los mueve y los aumenta o los disminuye, ¿vale? Dependiendo del movimiento de los dientes vecinos. Y luego que, claro, que si ya se partía de una base de dientes mal posicionados, pues claro, todo eso lo aumenta. A partir de todo lo que nos ha explicado hasta ahora, doctora, ¿cuál sería el plan de tratamiento que se aplicaría al paciente? Pues en la mayoría de los casos, el paciente, aunque haga la visita pues con el implantólogo, con el ortodoncista, en el momento que empiezas a actuar, empieza el tratamiento de ortodoncia. En la mayoría de los casos, primero empieza la ortodoncia, la nivelación, la colocación de los dientes, y luego, cuando los espacios están más o menos ya conseguidos, mientras todavía lleva la ortodoncia, se coloca lo que es el implante, para que cuando finalicemos el tratamiento de ortodoncia ya simplemente le quede la parte protésica de hacer la corona, de tomar medidas, etcétera. Pero sí que es verdad que hay veces que, dependiendo de si le faltan muchas piezas, con ortodoncia necesitamos un poquito de estabilidad, engancharnos en algún lado. Si no tenemos muchas muelas, pues necesitaremos a veces pedirle al implantólogo que primero coloque los implantes, imaginándose un poquito dónde los vamos a necesitar, y para que con ortodoncia utilicemos el implante como anclaje, y después, una vez finalizado el tratamiento, ya se colocará la corona definitiva, la corona bonita en el sitio adecuado. Pero depende un poquito del paciente y de las necesidades. Sí que es verdad que cuando falta 1 o 2 piezas, los implantes se colocan normalmente al final, y cuando faltan bastantes, sobre todo en nivel posterior, pues a veces los necesitamos.
O hay gente, claro, todo depende mucho del paciente. Hay gente que, por ejemplo, pierde uno de los dientes de delante, accidentes, traumatismos o simplemente lo que es una infección. Y claro, a este paciente no le puedes decir, ya te lo pondremos. No, claro. Tienes que inventarte algo para que por lo menos tenga una solución estética aceptable. Entonces depende un poquito, pero normalmente primero la ortodoncia. Que además por accidentes los de delante deben ser los primeros que caen, ¿no? Sí. Sí. Pero díganos una cosa, doctora, ¿y si es al revés? ¿Y si la ortodoncia tiene que corregir un implante o una pieza implantada? ¿Esto se puede hacer? No, o sea, si por ejemplo alguien lleva lo que es un implante ya colocado, 1, 2 o el número que sean de implantes ya colocados y después decide ponerse ortodoncia porque se ve los dientes que se le han ido moviendo, etcétera. Claro, el implante no se puede mover. El implante es es una pieza que está osteointegrada en el hueso, no tiene movilidad, ¿vale? Sería como en una casa, si haces un agujerito en la pared para poner un cuadro, si quieres mover el cuadro tendrás que hacer un nuevo agujerito, no es como un sofá que lo puedes trasladar que no pasa nada, ¿vale? Entonces, ahí la diferencia. Si, por ejemplo, alguien se va a poner ortodoncia y lleva ya implantes, luego esas coronas, porque esos dientes no se mueven, te puedes anclar a ellos para mover, pero eso no se mueve. Entonces, luego cambias la corona protésica, o sea, el tornillito sería el mismo, el implante sería el mismo, estaría en el mismo sitio colocado, lo que pasa es que la corona pues la mandas a hacer de nuevo para simular la nueva posición. Y en casos ya muy exagerados de dientes muy amontonados, que colocas lo que es la pieza y el implante queda totalmente escondido, hay veces que hay que quitar ese implante y volver a poner un implante en una posición nueva. ¿Podría producirse el caso de que se pudiera evitar la colocación de implantes con ortodoncia? Sí, hay mucha gente. Eso es lo ideal. Todo el mundo que pierde una pieza dice, ¿y si me pongo ortodoncia y con eso me ahorro ponerme el implante? Entonces, depende. Es la pregunta fácil, ¿no? Bueno, eso es como el momento ideal del paciente. Dice, bueno, me pongo ortodoncia, soluciono los dientes y de paso me ahorro el ponerme un implante. Entonces, depende del amontonamiento de los dientes. Cuanto más se tengan las piezas amontonadas, puedes utilizar ese hueco para cerrar, pero depende del hueco. Quiero decir, o sea, el espacio de un molar no lo puede cerrar la ortodoncia. Y más si es solo en un lado, o sea, las bocas, cada boca es un mundo y sí que es verdad que ahí tienes que afinar un poco y explicarle al paciente enseñándole su boca, decir, vamos a ver, queremos cerrar el hueco que de aquí a la derecha, pero es que no tenemos ningún hueco en la izquierda, entonces si cerramos el hueco vamos corriendo los dientes y entonces la estética se me tuerce. Entonces para hacer eso que no es funcional, pues es no un lo equilibrio hacemos. tan grande y la belleza, la estética tan condicionada a ese equilibrio que hay que hacerlo muy bien, ¿no? Claro, o sea, la boca es simetría total. Una boca estética es simétrica. Tienes que tener mismo número de dientes o misma dimensión en un lado que en el otro. Entonces, de ahí que muchas veces no se pueden cerrar lo que son los huecos si no se pone un implante, y ya hay en ocasiones que tienen los dientes muy amontonados, han perdido en un lado un premolar y dices, bueno, si no quieres poner un implante podemos cerrar, pero necesito hacer la extracción del contralateral, o sea, del mismo, claro. de la otra sitio, y para cerrar, para crear simetría. Entonces, claro, muchas veces, claro, los pacientes vienen con su imagen, con su idea predefinida ahí en casa y dicen, mira, si me hago esto, pues me lo colocan. Entonces, a veces reconducir al paciente a veces es complicado. Si hablamos de pacientes adultos, doctora, ¿cómo asimilan el hecho de tener que llevar ortodoncia para poderse colocar un implante? Pues regular, mal. Claro, un paciente que viene y dice, ay, mira, he comido toda la vida bien, no he tenido así problemas, sí que sé que mis dientes no están fenomenalmente colocados y he perdido uno y ahora me dicen que me tengo que poner ortodoncia, luego ponerme implantes y de un tratamiento que podría ser más corto en el tiempo, de solo poner la pieza que falta, a de repente me planto en un año y medio de tratamiento solo porque me falta una pieza, pues se lo toman... Les regular. Cuesta, esto que se dice regular. Pero sí que es verdad que la gran mayoría sí que se lo van haciendo porque lo ven y luego les explicas y dices, a ver,
Normalmente, o sea, cuando comes se acumula comida, no se acumula comida, cómo tienes la encía, han salido muchas caries a lo largo del tiempo. Y sí que es verdad que se dan cuenta que su boca, aunque hayan hecho vida para ellos normal, podrían tener mejor calidad de vida simplemente teniendo las piezas bien colocadas y poniéndose las piezas ausentes. La gente se acostumbra a todo. Te falta una muela y los primeros meses, 2 meses, dices, ay, te falta, ¿no? Pero luego te acostumbras a morder por el otro lado y ya está, y uno se olvida hasta que no en el otro lado pasa algo. Y dices, ahora ya tengo que hacer, ¿no? Entonces, intentamos inculcar no llegar a ese punto, sino antes de tener un problema mayor, pues solucionarlo. Al final la prevención, es decir, cuanto mejor tengas posicionadas las piezas, cuanto menos piezas falten, cuanta más estabilidad haya, pues los dientes durarán más, tendrás menos inconvenientes y a la larga es menos costoso, porque claro, si vamos perdiendo piezas por contactos prematuros o sobrecarga, claro, cada vez cuesta más. O sea, no es lo mismo pagar un implante que pagar 4. ¿Sabes? Entonces... Y en cualquier caso veo que de estos tratamientos, cuando el paciente se ha dejado conducir por el profesional y el tratamiento ha surtido efecto, lo que debe haber es una satisfacción tremenda e inesperada, ¿no? O sea, uno debe estar encantado, pensar cómo he podido vivir yo hasta ahora con esta boca, ¿no? La mayoría de los pacientes más satisfechos son los adultos. O sea, el niño, bueno, viven en su mundo y entonces es lo normal, llevan todos a ortodoncia y mira, están ahí. Pero el adulto que se ha visto siempre con sus dientes así puestos y de repente va viendo el cambio y con los brackets, pues está como disimulado porque se ven los brackets, pero el día que quitas todo y sonríen, es como, qué maravilla, es que no he parado de eso, hacerme fotos y le he mandado a todo el mundo. Y dices, qué fácil es luego cepillarse los dientes, ya sin aparatos, qué fácil es porque se te queda menos comida, no sé, todo. O sea, la calidad de vida cambia muchísimo. Doctora Cristina Martínez Almoina Rifá, directora de la Clínica Arc Dental, Ortodoncia y Clínica Infantil, muchísimas gracias por sus palabras y esperemos que haya cada vez más gente pues que dé el paso y sobre todo que se dejen aconsejar, ¿no? Que no vengan con ideas predichas, ¿no? Sí, que vean, sí. Muchísimas gracias, doctora. Hasta pronto. Gracias.